Shalom, buenas noches, ¿cómo están? Que Yahweh les bendiga. Estamos en otro estudio, vamos a ver en esta noche un estudio acerca del matrimonio y el divorcio. Damos gracias al Padre por este tiempo de estudio, gracias damos también por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas y vamos a ver este estudio. ¿Qué dicen las escrituras con respecto al matrimonio, al divorcio? Hoy en día el tema del divorcio es un tema que en muchos países se está eh, aumentando de tal manera que de 10 parejas o de 10 matrimonios, 7 se están divorciando. Y vamos a ver qué es el divorcio, qué dicen las escrituras, qué dice la Biblia. Y realmente vamos a ver también el concepto del matrimonio. ¿Cómo podemos entender qué es o cómo está constituido un matrimonio? Porque muchas veces nosotros tenemos ideas o conceptos sobre el matrimonio y el divorcio que no tienen base bíblica. Y muchas veces también se entiende los versículos o interpretamos los versículos bíblicos con respecto al matrimonio y al divorcio de una manera incorrecta. Muchas veces se ha hablado muy poco el tema del divorcio dentro del pueblo de Yahweh, dentro de las congregaciones, y a veces pasa que el tema del divorcio dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Yahweh, es algo que está totalmente mal, prohibido, y aún el divorciarse dentro de la iglesia pareciera que no tiene perdón. Entonces, vamos a estar hablando un poco de todo esto. Vamos a ver en profundidad las escrituras. Vamos a ver qué quiso decir el Mesías cuando hablaba del divorcio, cuando le hablaba a los fariseos. Y vamos a ver también qué significa estar casado delante de Yahweh, delante del Creador. Porque a veces uno dice, bueno, muchas veces te preguntan, ¿estás casado? ¿Estás divorciado? O sea, ¿estás soltero? ¿No? Y ahí es donde muchas veces uno responde, ¿no? Es decir, sí, estoy casado, no, estoy soltero, o estoy divorciado, o soy viudo. Bueno, vamos a ver que bíblicamente es muy diferente el matrimonio de lo que nosotros entendemos con respecto a lo que es hoy. Uno dice, bueno, ¿están casados? A veces preguntan mucha gente a un matrimonio, a una pareja, y uno directamente dice, sí, ¿casado por qué? Porque me casé en la iglesia y me casé en el civil. Bueno, vamos a ver ahí también las diferencias y vamos a ver bíblicamente, según la Torá de Yahweh, qué significa es estar casado o tener un matrimonio. Entonces, lo primero que yo quiero decirles es que me acompañen a las escrituras, que puedan buscar la Biblia, la palabra de Yahweh, y me acompañes conmigo y vamos a ir estudiando todos los versículos con respecto a un matrimonio. Bíblicamente, la palabra matrimonio significa una palabra en hebreo que es ketubá. Perdónenme si hablo medio pausado, pero ando un poquito congestionado. Eh, la palabra ketubá en el hebreo significa compromiso o alianza. Esta palabra forma lo que es un matrimonio. La Biblia, la palabra de Yahweh, toda la Biblia, todas las escrituras, tiene un eje o una base, tiene un fundamento que es una ketubá, un compromiso, una alianza, un pacto que Yahweh hace con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo toma, Yahweh al pueblo de Israel lo toma como una mujer, como una mujer. Y a Yahweh, Yahweh mismo, Yahweh en su Torá, en sus palabras, sus mandamientos, y aún en el monte Sinaí, en el libro de Éxodo,
Él se describe como un esposo para Israel. No que sea el esposo, porque el esposo es el Mesías Yahoshua. Y yo ya he explicado esto, que el Mesías es el hijo de Yahweh y Yahweh es el padre del Mesías. Son dos personas diferentes. Y Yahweh toma al pueblo hebreo de Egipto y lo toma como una esposa, dice Éxodo, el libro de Éxodo. ¿Para qué? Para santificarlo, para purificarlo, para prepararla como una novia santa y sin mancha para su amado hijo Yahoshua. Este contexto bíblico es acerca de un matrimonio. Entonces la Biblia tiene un contexto matrimonial. Es una ketubá. Hoy, por ejemplo, el pueblo judío, antes de casarse, un hombre y una mujer, hacen una ketubá, hacen un compromiso delante de los dos y delante de Yahweh. Entonces, esa ketubá es una alianza, es un compromiso de estar santos, de estar apartados mutuamente, donde entran un montón de cosas que lleva a la preparación para un casamiento. Por eso, vamos a ver también el contexto del matrimonio entre el novio y la novia, entre el Mesías e Israel. Ahora, en la antigüedad, en los primeros pueblos, como la antigua Babilonia, después de la Torre de Babel, y los caldeos, los sumerios, los egipcios, tantos pueblos antiguos, ellos se dejaban llevar por unos códigos llamados códigos de Hammurabi, que Hammurabi fue el primer rey de Babilonia antigua, donde él ponía códigos, pautas, leyes, normas para tener una sociedad más ordenada y los pueblos más unidos con respecto a las leyes, para respetarlas. Entonces podemos ver también que tanto Abraham venía de la tierra de Ur de los Caldeos, que era de los caldeos, un pueblo pagano, donde alrededor también de la época de Babilonia, Yahweh llama a Abraham y a través de Abraham sale esta nación Kadosh, santa, que Yahweh adquiere a través de Abraham, de Isaac y de Jacob las 12 tribus. Lo que podemos ver es que Abraham, por ejemplo, tuvo dos esposas. Abraham tuvo a Sara y a Agar, y que Sara le diría a Abraham que tomara a Agar, que era una sierva egipcia, Agar, como esposa para que tuviera descendencia. El contexto de ese versículo, no voy a entrar en profundidad a esto, pero quiero aclararlo para que entendamos un poco lo que era un matrimonio al principio o en los primeros pueblos. Dentro de la ley de Hammurabi, si pueden busquen por internet, aquellos que no la conocen, estaba aceptado que el hombre pudiera tener no solo una mujer, sino dos mujeres. Entonces, habían varias leyes, no voy a entrar en profundidad a esto, pero tiempo atrás yo lo enseñé, los códigos de Hammurabi, donde él decía que si la primera mujer no daría hijos o no le podría dar un futuro, una herencia con respecto a los hijos, podía tomar otra mujer para que tuviera descendencia o tuvieran hijos. Y por eso Sara le dice a Abraham, y Abraham accede a Agar y tiene a Ismael. Y la mayoría de nosotros conocemos esta historia. Ahora, el contexto de esta historia de Abraham, Sara y Agar tiene un contexto con respecto a los códigos de Hammurabi. Entonces, lo que voy a decir es importante. Cada pueblo, nación, cada ciudad o cada, matrimonio, según donde viva, va a cumplir y va a regir las leyes que se le han impuesto. Es decir, que nosotros podemos hoy conocer las leyes dentro de un matrimonio bíblico,
que puede ir en contra de las leyes que donde nosotros estemos viviendo. Yo vivo acá en Argentina, Buenos Aires. Cómo vos podés vivir en otro país y tener otras leyes con respecto al matrimonio y con respecto al divorcio. Acá hace pocos años se estableció leyes nuevas con respecto al divorcio, llamado divorcio express. O sea que antes, para divorciarte acá en Argentina tardaba años, entre 2 y 3 años, y si era un divorcio complicado donde una de las partes no quería divorciarse, entonces se extendía el divorcio. Hoy en día, en vez de 2 3 años que duraba el divorcio, hoy es entre 2 y 3 meses. Entonces, si una parte no quiere divorciarse, hoy en la Argentina, la otra persona puede hacerlo, aunque una parte no quiera. Entonces, eso es algo que cambian las leyes, cambian muchas formas, de tal manera que donde uno viva también influencia de cómo uno puede ver el matrimonio y lo que puede ver el divorcio. Entonces, ¿por qué hablo de Abraham, de Sara y de Agar? Porque en la antigüedad habían muchas leyes, como llamados los códigos de Hammurabi, que aceptaba esto. Hoy hay países, hoy hay pueblos, hoy hay naciones que aceptan el matrimonio no solo de una mujer, en el caso de hombre, sino de varias mujeres. Muchas personas dicen que la Biblia apoya, o la Torá apoya, el tener varias mujeres. Si bien es bíblico esto, pero se hacía con un contexto histórico y con un contexto con respecto a los códigos de Hammurabi. Y aclaro esto del principio para que se entienda que Yahweh escogió un matrimonio en Génesis, en el comienzo, que fueron 2 personas, Adán y Eva. No 3, ni 4, ni 5, ni en cantidad. Solo 2 personas pueden formar un matrimonio. Y tiene que ser varón y hembra, hombre y mujer. Yahweh en ningún momento creó un matrimonio como mujer o hombre y hombre, de ambos sexos. Por eso, el lesbianismo y la homosexualidad Yahweh la prohíbe y es llamado pecado. ¿Por qué? Porque Yahweh creó al matrimonio, a la familia entre hombre y mujer, no en ambos sexos, porque delante del Creador es pecado. Yo voy a estar también más adelante enseñando un poquito este tema de lo que es el lesbianismo y el homosexualismo. Entonces, cuando hablamos del matrimonio, ¿qué es el matrimonio? Es una ketubá, es un compromiso, es una alianza que uno hace con otra persona, hombre o mujer, delante del Creador, delante de Yahweh. Entonces, Génesis capítulo 1, versículo 27, dice Yahweh que creó varón y hembra creó Yahweh. Y los bendijo y dijo, multiplíquense y den fruto. Cuando Yahweh dice que hombre y hembra creó, hombre y hembra, mujer y hombre, ahí es donde Él formó el matrimonio. Ahí es donde Él creó el matrimonio. Cuando uno habla de matrimonio y familia, está hablando de mujer y de hombre. Yahweh dijo en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. La mujer es la ayuda, la idónea para el hombre. Y ahora voy a estar más adelante profundizando este tema. ¿Cuál es la tarea del hombre, como cabeza, como autoridad? ¿Y cuál es la función de la mujer, la ayuda idónea, el complemento del hombre? Entonces, los dos son importantes, tanto el hombre como la mujer. Dice Yahweh en Génesis que hizo dormir a Adán, hizo dormir al hombre, y de ahí abrió su cuerpo y sacó una costilla y creó a Eva. La mujer ha salido del hombre, y la mujer es la persona que tiene que estar
al lado del hombre, no tiene que estar ni atrás ni adelante del hombre. Antes, durante muchas décadas y siglos, la mujer siempre estuvo atrás del hombre. Siempre existió, hasta el día de hoy, hay diferentes partes del mundo que existió lo que se llama el machismo, donde el hombre lo que dice la mujer tiene que hacer. Si bien el hombre es la responsabilidad, la cabeza de un matrimonio, de una familia, no implica que la mujer se tenga que someter a todo lo que el hombre diga, aún haciendo cosas malas o aún obligándola a pecar o a desobedecer a Yahweh. Y esto también lo voy a explicar más adelante en el estudio. Entonces te animo a que te quedes en este estudio hasta lo último, porque todo va a ser de claridad y de bendición para que entiendas bien el concepto del matrimonio y el divorcio en las escrituras de Yahweh. Entonces, cuando Yahweh crea en Génesis al hombre y a la mujer, cae en sueño a Adán, de ahí sale acá una costilla, forma a Eva y le dice, será tu ayuda idónea. La palabra idónea significa complemento. Todo hombre necesita una mujer. Todo hombre necesita un complemento, una ayuda, un sustento, un respaldo, que es la mujer. La mujer es fundamental en un hombre. Entonces, cuando Yahweh crea a Adán y luego a Eva, Él los bendice. ¿Qué es bendecir un matrimonio? Es tener la aprobación de Yahweh. Por eso, uno, cuando se va a casar con un hombre o una mujer, en el caso mío con una mujer, uno tiene que saber que esa persona, y esto cuesta entender, y a mí es algo que me llevó mucho tiempo entender, que la persona sea la que Yahweh quiera, la que Yahweh tenga para vos y para mí. Porque hoy en día hay muchas personas que uno puede estar con uno, pero hay una sola persona que Yahweh tiene, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, cuando uno dice, me voy a casar, voy a formar una familia, tiene uno que está en el camino de Yahweh, tienen que entender que esa persona, sea hombre o mujer, tiene que ser de Yahweh. Tiene que ser enviada por Él, por tu Padre, porque Él sabe tu vida, cómo sos, qué necesitas, qué es lo que vos realmente estás haciendo, y Él te va a dar lo mejor. No te va a dar lo correcto, te va a dar lo mejor. Y muchas veces nosotros somos tan tercos y caraduras y tan cabeza dura que terminamos haciendo lo que a nosotros nos parece. Y no esperamos el tiempo de Yahweh. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés, debajo del sol, todo tiene su hora, todo tiene su tiempo. Y el tiempo de Yahweh es la forma de obrar sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué hizo Yahweh? Bendijo el matrimonio. Aprobó, dio el ok. Y bueno, ahora Adán, vas a tener tu ayuda idónea, que será Eva. Los dos serán uno. Cuando la Biblia habla de que los dos serán uno, está hablando de intimidad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, a través de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque dice, los bendijo y dijo, y den fruto. Los hijos en un matrimonio son el fruto de un matrimonio. Son fruto de un amor de pareja en el matrimonio. Cuando uno habla de familia, la familia es un matrimonio, hombre y mujer. La familia no es hombre, mujer e hijos. La familia es el hombre y la mujer. Y el fruto de ese matrimonio, el fruto de esa familia, el amor que produce ese matrimonio, esa familia, son los hijos. Y ahí entra la herencia de Yahweh para nuestras vidas, que son nuestros hijos. Y eso es algo que ya vamos a dar un estudio más adelante.
Por eso Yahweh dijo en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y vamos a hablar más adelante con respecto a lo que dice Pablo con el estar solo. Entonces, vemos que tanto como Abraham y Sara, que tuvo dos mujeres, Jacob también tuvo a Raquel y a Lea. Jacob se había enamorado de Raquel y él fue engañado como lo que él hizo con su hermano, él cosechó lo que sembró. Y vemos que también Jacob tuvo dos mujeres. Entonces, vemos también que cuando estudiamos las Escrituras, entendemos que el matrimonio que nos enseña Yahweh es su aprobación. Es su aprobación. ¿Por qué? Porque uno ve, por ejemplo, a Jacob, a Raquel y a Lea, que él se había enamorado de Raquel, Raquel era estéril, no podía tener hijos, y tuvo a esposa como Raquel. Luego tuvo que trabajar 7 años más y tener a Lea, a Raquel. Entonces tuvo a Raquel y a Lea, y de ahí salieron los 12 hijos que luego serían las 12 tribus de Israel. Vamos a ver otro ejemplo. Yahweh, quiero aclarar esto, Yahweh hace un milagro en el vientre de Raquel y tiene hijos. De esos hijos vino José, que luego fue el gobernador de Egipto. Entonces Yahweh permitió que Jacob tuviera dos esposas, porque de ahí saldría lo que sería luego el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Ahora quiero dar este ejemplo. Abraham busca esposa a Isaac. ¿Y qué dice Abraham? Que iba a tener una señal, la esposa de Isaac, hablándole al siervo, de que le daría de agua de beber. Y así fue como sucedió. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que cuando uno entiende lo que es tener un matrimonio en Yahweh, en el camino de Yahweh, es tener la aprobación de Él. Si Él no te aprueba con la persona que Él te va a dar o la persona que vos conociste, ese matrimonio no va a durar mucho. Porque la bendición de Yahweh es lo más importante que uno puede recibir en un matrimonio. Porque Él conoce todas las cosas. Él conoce quién es realmente tu ayuda idónea y tu esposo, quién es la persona que vos necesitas para complementarte. Entonces, vamos a ir un poquito a la Torá de Yahweh, vamos a ir al comienzo y vamos a ver lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1 en adelante. Y en Deuteronomio 24, en la Torá, ahí Yahweh le habla a Moisés sobre el divorcio. Si bien voy a estar hablando del matrimonio, pero también voy a estar mezclando el tema del divorcio, porque los dos van de la mano. Pero quiero aclarar algo acá, que en Deuteronomio 24, Yahweh le habla a Moisés acerca del divorcio. Yo decía recién, más temprano, de que Yahweh creó el matrimonio en Génesis y Yahweh creó el divorcio también. ¿Y dónde lo dio a conocer? En la Torá, en el monte Sinaí, al pueblo de Israel. Y siempre a Israel la tomó a Yahweh como una mujer. Entonces, él, cuando dice que le da carta de divorcio, porque Yahweh le termina dando carta de divorcio a Israel, donde Israel luego se divide en dos casas, Efraín y Judá, él crea el divorcio, Yahweh crea el divorcio. Yahweh aborrece el divorcio, no está de acuerdo con el divorcio, pero él la crea. Donde después, en el monte Sinaí, le dice a Moisés que haga carta de divorcio para todos los hombres del pueblo de Israel por la dureza de su corazón. Entonces, es importante entender el tema del divorcio porque muchas veces la gente que se divorcia es juzgada terriblemente.
El divorcio es bíblico, el divorcio lo crea Yahweh, pero el divorcio se tiene que ejercer o se tiene que hacer cuando se tiene que hacer, no por cualquier cosa. Y ahora voy a estar hablando también el tema de lo que dijo el Mesías con respecto a el divorcio. Entonces, vamos a introducirnos al tema, y yo lo que quiero hacer es explicar un poquito el versículo más conocido con respecto al divorcio. Pero antes de entrar a esto, quiero explicar un poco cómo se generó el matrimonio en la historia del hombre. El matrimonio lo creó Yahweh, hasta acá estamos de acuerdo. El matrimonio lo creó Yahweh, donde en Génesis, en el comienzo, cuando él dijo hombre y mujer, los bendijo y le dijo fructifiquen. Pero luego él dijo que el hombre dejará a madre y a padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el contexto del matrimonio. Hoy en día nosotros entendemos que el matrimonio es casándose en una iglesia y en un registro civil. Pero el matrimonio genuino y verdadero es casarse delante de Yahweh y recibir su bendición. Ese es el verdadero contexto del matrimonio. ¿Por qué? Porque el casamiento por iglesia lo inventó el hombre. Y el de civil también. Si bien estamos dentro de las autoridades humanas que hoy en día se tiene que ejercer, pero acá lo importante es entender y tener un matrimonio bendecido por Yahweh. Ahora, vamos a ir a un versículo. Yo quiero entrar con esto con respecto al matrimonio. Y después vamos a entrar al tema de el divorcio. Entonces, vamos a ir un poco a las escrituras. Y vamos a ver acá en Deuteronomio 24, donde dice Yahweh: un hombre que le dio carta de divorcio a su esposa una vez de estar divorciado, ya no puede tomar de nuevo a su esposa. Miren lo que dice la Torá. Yahweh le dice a Moisés, explicándole acerca de la carta de divorcio. Yahweh le dice que si un hombre le da carta de divorcio a su mujer y la mujer toma esa carta y se va, una vez que estén divorciados, no puede volver a tomar a la esposa. Entonces, este es el contexto del matrimonio según la Torá de Yahweh. ¿En qué sentido? Que hay casos donde un matrimonio se casó, al tiempo se divorciaron, pasaron años y se volvieron a casar. Delante de la ley de Yahweh eso está prohibido. Una vez que vos te separaste, divorciás de la persona que tuviste un tiempo, años, que tuviste quizás hijos, y te divorciaste, y la persona hizo su vida y vos hiciste tu vida, y luego con el tiempo quieren volver a casarse, delante de Yahweh es pecado. Quiero aclarar eso con respecto al divorcio. Quizás esto no lo sabías, pero eso es lo que dice Yahweh en su palabra, y la palabra de Yahweh permanece para siempre. La Torá de Yahweh no fue claudicada, ni abolida, ni vencida, sino que está hoy en día vigente. Entonces, cuando hablamos de divorcio, y ahora quiero hablar bien del tema del divorcio para luego expresarme bien con el matrimonio, Deuteronomio 24 afirma de que si vos te divorcias y haces carta de divorcio a tu mujer, al marido, y luego querés volver, ya no vas a poder volver. Si lo haces, estás pecando delante de Yahweh. Ahora vamos a ver cuando el Mesías, vamos a ir a Mateo capítulo 19, Lucas 16, cuando el Mesías, cuando Yahoshua el Mesías
prohíbe el tema o habla el tema del divorcio y le dice a los fariseos que solamente se puede divorciar uno por causa de adulterio. A ver, vamos a explicar un poquito este tema. Yo quiero enseñar ahora este versículo porque se ha mal enseñado y se ha predicado de una manera incorrecta en muchos casos. No digo en todos, pero en muchos casos se ha enseñado mal. Y quizás arranco con el divorcio, pero quiero aclarar este punto para luego desarrollar bien el tema. El Mesías, aquí en Mateo 19 y en Lucas 16, habla de que pareciera como que está hablando de que uno que se divorcia ya no se puede volver a casar, porque pareciera que está diciendo eso. Pero vamos a ver el contexto de esta escritura. Y dice el Mesías, el que se divorcie o el que se divorcia de su mujer y se casa con otra mujer, el Mesías diciéndole a los fariseos, con otra mujer adultera contra ella. Y si se divorcia con su marido, se casa con otro, comete adulterio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En Mateo 19 y Lucas 16, que son los dos capítulos que habla de lo mismo, se acercan los fariseos a, dice la escritura, a tentar al Mesías. Y le preguntan acerca de el divorcio. Entonces, ¿qué es lo que sucedía ahí? Ese contexto, los fariseos en esa época, en el Mesías, anteriormente, los fariseos se casaban y se divorciaban muy seguidamente. Ellos tomaban a una mujer, la tomaban como esposa, se casaban y en un poco de tiempo no les gustaba cómo los atendía, cómo les servía, cómo cocinaban, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tomaban la decisión de darle carta de divorcio y la despedían. Entonces, obviamente cuando ellos se divorciaban, lo hacían ilegalmente. ¿Por qué? Porque ya existía lo que podemos llamar registro civil, porque el registro civil es un invento del Imperio Romano. Los judíos tenían algo parecido, pero ellos lo hacían ilegalmente, porque no se podían casar y volver a casar reiteradamente, legalmente hablando. Si bien se podía hacer, pero no de muchas formas, porque sería algo que no es normal. Entonces, los mismos fariseos vienen ensuciados por hacer estas cosas que estaban mal, le dicen al fariseo, al Mesías, ¿cómo es el tema este del divorcio? Entonces, ahí, en Mateo 19, yo quiero mostrarles algo. Quiero aclarar este tema para avanzar. Entonces, cuando el Mesías está hablando de este tema del divorcio, estos fariseos se le acercan y el Mesías escucha a los fariseos decir, diciéndole, ¿está permitido al hombre darle carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa? Miren la pregunta que los fariseos le dicen al Mesías. ¿Se puede darle carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa? ¿Por qué? Porque ellos vivían haciendo eso. Ellos le daban divorcio a las mujeres que no cumplían con sus requisitos. Entonces el Mesías, en el versículo 4 dice, el que los hizo Yahweh, el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo. Entonces, por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es lo que dice Génesis. Ese es el contexto del matrimonio. El hombre dejará madre y padre y se unirá a su mujer. Por eso es importante entender que un matrimonio correctamente es salir de la familia que uno vive y que la mujer, en mi caso, la mujer
salga de su familia y que los dos formemos una familia apartado de la familia. Un gran error, y permítame quizás irme por las ramas, pero es necesario. Un gran error es formar una familia dentro de tu familia y dentro de la familia de tu esposo o esposa. Es decir, vivir juntos en un mismo terreno o vivir muy cerca de la familia. Por eso Yahweh declaró bien claro en Génesis: dejará padre y madre el hombre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces el Mesías está explicando esto y dice: el que se divorcia dice, el que se divorcia, Lucas 16, dice, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, adulterio está aconteciendo o haciendo. ¿Por qué? Porque dice que si vos te casás y le das carta de divorcio a tu mujer, en el caso de hombre, se casa y vos te casás con otra mujer, estás cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque ellos no valoraban el contexto del matrimonio. Por eso el Mesías le está diciéndole, recuerden lo que dice en la Torá, le decían a los fariseos, que el contexto del matrimonio es tomar una mujer y ser uno y formar una familia. Pero ellos venían haciendo mal las cosas. Entonces el Mesías le dice: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Si se divorcia de su marido, esto es en el caso de la mujer, y se casa con otro, también comete adulterio. Entonces, este versículo no está afirmando que uno no se puede volver a casar. Y es un tema difícil de enseñar. Espero que me entiendan. Pero ¿por qué digo esto? Porque el Mesías se refería a lo que ellos estaban haciendo. El Mesías, Yahoshua, sabía qué cosas estaban haciendo mal ellos, qué pecados estaban cometiendo. Ellos estaban haciendo y viviendo un matrimonio ficticio donde no duraba nada. Entonces, tenemos que ver el tema de este versículo. En el versículo 4, el Mesías le dijo: lo que Yahweh juntó, en el versículo 4, dice, y respondiéndolo les dijo, versículo 6, perdón, dijo: no son más dos, sino uno, y será una sola carne. Y lo que Yahweh juntó, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué quiso decir esto el Mesías? Porque si ustedes se casan delante de Dios, delante de Yahweh, ustedes no pueden divorciarse y volverse a casar con quien quieran. Porque lo que Yahweh juntó no lo puede separar el hombre, refiriéndose a lo que ellos estaban haciendo. ¿Ven el contexto de los fariseos? Los mismos fariseos se acercaron al Mesías diciendo: ¿se puede uno divorciar así porque sí? Es como decir, ¿se puede mentir? ¿Hay mentiras pequeñas? Como le digamos al Mesías, ¿hay mentiras pequeñas? Y ellos mismos venían torcidos delante del Mesías. Y el Mesías le dijo algo bien claro. Le habló del contexto del matrimonio, qué es, y por otro lado le dijo que no se pueden estar casando y divorciándose cuando ellos quieran, porque lo que Dios une, lo que Yahweh une, el hombre no lo puede separar. Refiriéndose a qué. ¿Que no se puede divorciar uno? Sí, se puede divorciar uno. Pero, el Mesías sigue avanzando más adelante. ¿Por qué motivo se puede divorciar? Pero no cuando vos quieras, porque no te cocinó, porque no te lavó la ropa, porque no sabe criar a tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando uno se casa delante de Yahweh, Yahweh une el matrimonio. Ahora, quiero aclarar algo acá. Espero que me sigas con lo que estoy diciendo. Todos los matrimonios que se casan no los une Yahweh. No todos los matrimonios que se casan no los une Yahweh. Muchos se casan por ellos mismos. O quizás muchos se casan sabiendo que no son la persona que Yahweh tiene y sin embargo se casan. Entonces no todos los matrimonios están aprobados delante de Yahweh, tienen la bendición de Yahweh.
Entonces, cuando el Mesías le está hablando a los fariseos, les está hablando la responsabilidad del hombre con la mujer. El hombre tiene la autoridad de casarse con la mujer, hacer esa ketubá, esa alianza, porque el hombre es el que le pone el anillo a la mujer y luego la mujer el anillo, que es señal de pacto, de compromiso, y el hombre es el que le puede dar la carta de divorcio a la mujer. Esto es bíblicamente. Hoy en día, como en Argentina, si una mujer se quiere divorciar, va y hace el divorcio y se terminó. Pero bíblicamente el hombre era el que le daba la autoridad para casarse a la mujer o para elegirla y a la vez para divorciarse. ¿Por qué? Porque Yahweh es el que le da carta de divorcio a Israel cuando comete el pecado en el becerro de oro, luego al salir de Egipto, y la mujer queda fuera de esa cobertura o de esa autoridad de esa imagen de hombre o de marido. Entonces, bíblicamente es así. Ahora, vamos a seguir un poquito más. Versículo 7. Vemos en el versículo 7. Y le dijeron los fariseos: ¿por qué mandó Moisés a dar carta de divorcio? ¿Qué hicieron los fariseos? Dijeron: bueno, Mesías, vos nos descubriste, nos dijiste que no se podemos divorciar cuando nosotros queremos, que lo que Yahweh unió, lo que Hashem unió, no lo podemos separar nosotros como hombre. Entonces, a ver, vamos a ver por qué Moisés da al pueblo carta de divorcio. Y le dicen: ¿por qué mandó Moisés a dar carta de divorcio? ¿Por qué? Porque Deuteronomio 24, y recién lo leímos, Yahweh determina carta de divorcio a darle a la mujer repudiada, a la mujer que ya no iba más el matrimonio. ¿Y qué le dijo el Mesías? Por la dureza de su corazón. Y acá está el tema. ¿Por qué Yahweh da carta de divorcio? Primero le da carta de divorcio a Israel porque Israel siempre fue terco. El pueblo de Israel siempre cayó en adulterio espiritual. El pueblo de Israel sale de Egipto, vamos a ver el contexto bíblico, sale de Egipto adorando a otros dioses, contaminados, con otros dioses, con otros maridos. Yahweh hace tremendos milagros con las plagas, abre el mar rojo, los saca de Egipto, se presenta en el monte Sinaí, le da la ketubá, le da la Torá, el compromiso matrimonial de Yahweh con el pueblo es la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Y le dice: solo a mí adorarán, solo a mí me servirán, yo seré su verdadero Dios, no hay otro Dios fuera de mí, yo soy como un esposo para ustedes. ¿Qué hizo Israel? Se fue Moisés a buscar los mandamientos. ¿Y qué hizo? Pecó, adulteró, rompió la ketubá. Pecó, adulteró espiritualmente, porque adoró a otro Dios, a otro esposo, otro marido. Tuvo intimidad, adulteró espiritualmente. ¿Me entienden el contexto? Hizo el becerro de oro y Yahweh le dio luego carta de divorcio, y el profeta Jeremías, luego lo vamos a ver, lo determina de esa manera. Donde se divide Israel en 2 casas, le da carta de divorcio a Efraín, que serían las 10 tribus, que luego se dispersaron las naciones, y a Judá no le da carta de divorcio porque de ahí vendría el Mesías. Entonces, así como Yahweh da carta de divorcio, así Yahweh le da a Moisés para que su pueblo también haga divorcio, pero no cuando se le cante al hombre o al siervo o al que es parte del pueblo de Yahweh. Solamente tiene que haber casos puntuales para que se cometa el divorcio. Entonces los fariseos le dicen: ¿por qué mandó Moisés a dar carta de divorcio entonces? Si él dio divorcio, vamos a suponer el pensamiento del fariseo, si Moisés dijo que nos podemos divorciar, entonces nosotros nos casamos y nos divorciamos cuando queremos. No está. El Mesías dijo: no es así. Él dio carta de divorcio
por la dureza del ser humano, por el orgullo del ser humano, porque mucho tiempo, hasta el día de hoy, el hombre no supo valorar a la mujer y hasta el día de hoy la maltrata, la trata como un trapo de piso, en muchos casos. El hombre no cuida, como dice Pablo, como vaso frágil es la mujer delante de un hombre. Entonces, vemos que el Mesías le dice, por la dureza de su corazón, por el orgullo, por no saber cumplir realmente el amor, la paciencia a su mujer. Porque ustedes se casan y se divorcian cuantas veces quieran. Y esto no es así, porque si Yahweh une un matrimonio, no se pueden estar separando y divorciándose cuando ustedes quieran. Pero el Mesías nunca habló que no se pueden volver a casar. ¿Entienden la diferencia en la Escritura? Muchos predican que Mateo 19 o Lucas 16, el Mesías está diciendo que no se pueden divorciar, no se puede divorciar. Si ustedes se divorcian, es pecado y están condenados para siempre. Y en la iglesia, en su mayoría, hacen esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Versículo 9. Sigue diciendo, cualquiera que se divorcie de su mujer solamente por causa de fornicación o de adulterio y se casa con otra adúltera o otra mujer y se casa con la divorciada, adultera. Vamos a leerlo de vuelta. Versículo 9. Cualquiera que se divorcia de su mujer, solamente por causa de fornicación y adulterio, ¿qué es fornicación y adulterio? Es pecado sexual. ¿Se entiende? La fornicación es una palabra en griego que significa práctica sexual, pero práctica sexual desordenada. Porque si bien el sexo no es malo, Yahweh creó el sexo entre el hombre y la mujer, pero en la fornicación el contexto de la palabra fornicar es práctica sexual desordenada, o sea, delante de Yahweh desordenadamente, a eso me refiero. Y adulterio es práctica sexual estando uno casado, o sea, estando uno casado, practica sexualmente intimidad sexual con otra persona. En el caso de hombre con mujer, y bueno, hoy en día hay de todo, ¿no? Mujer con mujer, hombre con hombre. Pero tanto fornicación como adulterio es una práctica sexual desordenada. Entonces, en el versículo 9, el Mesías dice, y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, le da carta de divorcio, salvo por causa de adulterio o fornicación, y se casa con otra adultera. Entonces, ¿qué está diciendo el Mesías? Ustedes, fariseos, que ustedes siempre toman las leyes como quieren, como se le canta, y vienen a preguntarme, ¿no? Esto es lo que, parafrasear un poco lo que el Mesías está diciendo a los fariseos. Ustedes que vienen diciendo, ¿está bien que el hombre dé carta de divorcio? Ustedes son un desastre, ustedes tienen que entender. Y dice que solamente pueden divorciarse, darle carta de divorcio a su mujer, si la mujer comete fornicación o adulterio. Así sí ustedes pueden dar carta de divorcio. Pero no le pueden dar carta de divorcio porque no cocinó bien, porque no planchó, porque no lavó bien el baño, porque no atendió bien los hijos, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento el Mesías dijo que no se pueden divorciar. Y muchos están predicando esto. Usted si se casó, no se puede divorciar. Si usted lo hace, está en condenación y en pecado. Y eso no es así, porque el Mesías nunca quiso decir eso. Solamente le dijo a los fariseos. Si el Mesías le dice a los fariseos, no se pueden casar y divorciar cuando ustedes quieran, solamente por algunos extremos que pasen en el matrimonio. Por ejemplo, el adulterio y la fornicación. Entre otras palabras, cuando Yahweh se divorcia de Israel,
cuando adulteró espiritualmente. Ahora, ¿había pecado Israel con otro pecado? Sí, pero el adulterio es motivo de divorcio. Ahora, ¿puede el hombre perdonar a la mujer que cometió adulterio y restaurarse el matrimonio? Puede suceder. ¿Puede la mujer perdonar al marido que cometió adulterio en un matrimonio? Puede suceder. Se puede restaurar el matrimonio. En Yahweh todo es posible. Pero el Mesías nunca dijo no se pueden divorciar. Solamente por adulterio. Después si te golpea, si te maltrata, si te basurea, si te ataca y te hace una violencia física, verbalmente, psicológicamente, no te puedes separar. No te podés divorciar. No te podés. Solamente adulterio. Entonces, ¿qué te está diciendo el ministro, el pastor o el que te aconseja? Mirá, te doy un ejemplo. Vos te querés separar, andá y acostate con otro hombre, acostate con otra mujer. Entonces sí, eso es una locura. Y hay gente que aconseja de esa manera. Entonces, cuando el Mesías está hablándole a los fariseos en ese contexto. Si ustedes se quieren divorciar, que sea algo grave. Y aún si comete adulterio, hombre o mujer, en el caso de los fariseos, si la mujer comete adulterio, ahí sí pueden darle carta de divorcio. ¿Qué pasó con la prostituta, esta mujer que los fariseos la habían encontrado justo teniendo relaciones sexuales con alguien? Esta mujer estaba casada y estaba adulterando. ¿Qué quisieron hacer los fariseos? Quisieron apedrearla, porque la Torá dice que la mujer adúltera que se encontraría con el hombre adulterando sería muerte a pedradas, o sea, tirándole piedras. ¿Qué hicieron los fariseos? Agarraron las piedras. Y el Mesías dijo a los fariseos: quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué quiso decir con eso? Todos somos pecadores, todos nos equivocamos. Ahí el Mesías no está apoyando el adulterio. No está diciendo, y bueno, vos pecás y ella también pecó, adulteró y bueno. No, todos somos iguales, pero lo que está mal, está mal. ¿Qué le dijo el Mesías a esta mujer? Vete y no peques más. No sigas cometiendo el error que cometiste. Porque cuando uno comete este pecado de adulterio, dice la Escritura, tanto fornicación como adulterio, peca uno mismo en el cuerpo. Uno mismo se está dañando, uno mismo está haciendo algo que a Yahweh no le agrada. Entonces, cuando el Mesías está hablando de este contexto, está diciendo que por causa de adulterio sí se pueden divorciar, pero si hay perdón, hay reconciliación, no se divorcien, pero no está diciendo que el hombre y la mujer no se pueden divorciar. Porque otros están diciendo y enseñando, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre, pero no todos los matrimonios los unió Dios. Y esto quiero aclarar, que vos te cases en una iglesia y en el civil no implica que Dios, que Yahweh haya unido tu matrimonio. ¿Y cómo sabes eso, Eric? Bueno, acá tiene que estar presente la intimidad nuestra con el Creador, con Yahweh. Porque no todos los matrimonios que uno va a la iglesia y ve que sirven a Yahweh, que tienen un ministerio, Yahweh los unió. Un error gravísimo que muchos cometen aún estando dentro de la iglesia es estar casado con alguien. Vamos a suponer una persona está casada con una mujer, se separan y no se divorcia, y este hombre viaja a otro lugar o a otro país, conoce a alguien y se casa en otro lugar. Eso es pecado. Eso se le llama bigamia, que ahora después lo voy a estar explicando un poquito. Es tener doble matrimonio. Y más aún, si el primer matrimonio de ese hombre fue unido por Yahweh. Dice la Torá que ese segundo matrimonio del hombre delante de Yahweh no está aprobado porque está ligado al primer matrimonio, este hombre con Yahweh. Los hijos de ese segundo matrimonio serán maldecidos, malditos. Y eso es lo que dice Yahweh en su Torá. Y hay mucha gente que lamentablemente ha llegado a hacer esto.
El matrimonio no es un juego. El matrimonio no es para decir hoy me caso, mañana me divorcio. El matrimonio hoy en día se ha desvirtuado, ha perdido la esencia, ha perdido el valor que se le tiene que tener. Y es importante entender qué es lo que Yahweh nos enseña en su palabra y qué es lo que el Mesías nos está diciendo. Entonces, cuando el Mesías dice, se puede divorciar solo por fornicación o adulterio, es por la situación que los fariseos hacían en ese entonces. En esa época habían dos escuelas de Torá en los judíos. Estaba la escuela de Gilel y la escuela de los saduceos, dentro de lo que eran los fariseos. En el versículo, en Mateo 19, versículo 9, el Mesías le habla a los fariseos porque había dos pensamientos en las dos escuelas de los fariseos. Estaba la de Gilel y la de los saduceos. Y vamos a ver que la escuela de Gilel decía, por ejemplo, que no estaba bien que se casen y se divorcien cuando ellos querían. Y la escuela de los saduceos decían, o llamado también la escuela de Shammai, decían que sí, que los fariseos o el hombre se podía casar y volver a casar cuando ellos quieran, porque Moisés decía que la carta de divorcio el hombre le podía dar a la mujer porque la mujer no cumplía con los requisitos o la función de mujer. Entonces, por eso el Mesías confrontaba a los fariseos con este tema. Entonces, el Mesías sigue diciendo un poquito ahí que en el versículo 10 dice, y le dijeron sus discípulos al Mesías, así que la condición del hombre con su mujer es así, no conviene casarse, le dicen los discípulos al Mesías. Si esto es así, que solamente uno se puede divorciar si hay adulterio o fornicación, no entendieron los discípulos. No entendieron lo que quiso decir el Mesías ahí. Entonces, si yo me caso, esto es pensamiento de los discípulos, y me divorcio, tiene que ser por adulterio, o sea que si no me sirve como mujer no me puedo divorciar, entonces no me caso. Eso es lo que estaban diciendo los discípulos, no conviene casarse. ¿Y qué dijo el Mesías, el versículo 11? No todos son capaces de entender esto, de recibir esto, porque muchos entienden mal lo que el Mesías quiso decir, sino aquellos a quienes es dado. Entonces, por eso es importante entender esta escritura, hermanos, porque el Mesías nunca quiso decir, no, ustedes no se pueden divorciar y si se divorcian que sea por adulterio. Y eso no quiso decir en general. A los fariseos les estaba diciendo, porque ustedes son un desastre. Ustedes se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, se casan, y no es así. ¿Por qué? Porque en el principio, en el versículo, vemos acá, dice, en el principio no era así, versículo 8, porque en el principio no era así. En el principio con Adán y Eva no se casaban y se volvían a casar los primeros matrimonios, los primeros poblaciones, ser humano, no era así, dijo el Mesías. No es como ustedes están diciendo. Que Moisés le dé una carta de divorcio, dándole al hombre carta de divorcio para mujer, no significa que se casen y se vuelvan a casar cuando ustedes quieran. Pero sí existe el divorcio. Yahweh lo creó y Yahweh le dio a Israel, por lo cual existe. Por eso Yahweh le dio a Moisés y Moisés a su pueblo carta de divorcio. Ahora, para divorciarse tiene que haber extremos, tiene que haber puntos que corran el peligro del ser humano, en el caso de la mujer e hijos, o en el caso de hombre, porque a veces hay, donde hay mujeres que son golpeadoras hacia los hombres, sí, o también por causa de fornicación o de adulterio. Espero que se haya entendido este versículo. Si se entendió, pónganme ahí algún hermano, si se entendió, por favor. Porque no es fácil enseñar estas cosas, hermanos. Yo siempre le pido al Padre que el Rúa me ayude a explicar esto
y a entender el contexto de cada versículo. Entonces el Mesías nunca dijo, no se pueden divorciar solo por adulterio. No, ustedes que están haciendo malas cosas, divorcien si hay adulterio, algo grave. No se divorcien por cualquier cosa. Y el Mesías diciéndole, lo que Yahweh unió no le separa el hombre, no está diciendo que todos los matrimonios Yahweh los unió. Está diciendo que si Yahweh te dio una mujer, un hombre, para casarse, no te puedes estar casando y divorciándote cuando vos quieras. Eso es lo que quiso decir el Mesías. Entonces seguimos. Vamos a avanzar un poco más. Ahora, Marcos 10, Mateo 19 y Lucas 16. Después voy a estar respondiendo los mensajes que los hermanos ahí me están diciendo y preguntando. Marcos 10, Mateo 19 y Lucas 16 nos cita esta frase que ahora quiero explicar un poco. Lo que Yahweh unió, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Cuando el Mesías dice no lo separe, la palabra separar está hablando de divorcio. Si Dios los unió, el hombre no puede hacerlo a través del divorcio. Y acá hay algo contradictorio. Si Yahweh creó el divorcio y le dio divorcio al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, al pueblo de Yahweh, porque Él lo creó, no puede decir que lo que Él unió no lo puede separar el hombre. Si el mismo Yahweh que une al matrimonio está dándole la salida a un matrimonio que se separe por medio del divorcio. ¿Entienden la diferencia? ¿Qué quiere decir entonces esto? Lo que Yahweh unió, el hombre no lo puede separar si Yahweh lo unió. Solo Yahweh puede romper el matrimonio. Si vos sabés que tu matrimonio lo unió Yahweh, y vos sabés que Yahweh te lo dio a tu esposo, y Yahweh te dio a tu mujer, vos sabés que es así, solo Yahweh puede romper y separar ese matrimonio. Porque si hoy el matrimonio no funciona, porque tu esposo cayó en adulterio, porque tu esposo te golpea, un poco más, en vez de tener intimidad sexual, te viola, golpea a tus hijos, y es una vida terrible la que estás viviendo, y ya unió ese matrimonio, porque puede pasar eso, donde una de las partes se alejó de Yahweh, vos tenés que buscar lo que Yahweh quiere hacer en ese matrimonio. Si Él te dice esperá, esperá. Si Él te dice que lo va a restaurar, lo va a restaurar. Si Él te dice se terminó, se terminó. Porque acá está la cuestión. Si vos en tu matrimonio, estoy dando este ejemplo, si vos en tu matrimonio sabés que Yahweh lo unió y que hoy están viviendo un matrimonio terrible, donde están a punto de divorciarse, porque tu marido o tu mujer se desviaron y se alejaron de Yahweh, ahí es donde tenés que buscar qué es lo que Yahweh quiere hacer. Si Yahweh te dice se terminó, se terminó. Él solo puede separar lo que unió. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí viene el consejo del pastor, del hermano, de la familia, del padre, de la madre, diciéndote, y bueno, separate, ¿no ves que es un desastre este hombre, esta mujer, etcétera, etcétera, etcétera? Viene el pastor y te dice, no, hermana, hay que orar, hay que ayunar, hay que orar, hay que ayunar, y te golpea y maltrata a tus hijos y te amenaza de muerte, y va y te engaña, y uno dice, ¿qué hago? Tenés que ir al Padre, clavar las rodillas, orá. ¿Qué hago, Yahweh? ¿Qué hago, Padre? Si yo sé que es la persona que vos me diste, vos me tenés que decir qué hacer. Si vos nos uniste, como dice Eclesiastés, cordón de 3 dobleces, no es fácil de romper, refiriéndose a dos personas y a Yahweh. Si vos me uniste con él, con ella, solo vos podés romperlo. ¿Cómo te das cuenta si ese matrimonio lo unió él y no va más? Él te va a hablar, él te va a confirmar y te va a dar la paz y te va a dar la autoridad para romper una vez por todas eso. Aunque venga quien venga y te diga, no hermana, usted siga orando. Si Yahweh el Padre, el creador de todas las cosas, él a través de su Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, te dice, no va más, no va más. Ahora, si viene el pastor o quien sea y te dice, sepárese,
divórciese, y Yahweh te dice, entregame en tus manos tu matrimonio, porque yo lo voy a restaurar, porque yo voy a hacer esto, porque yo voy a hacer lo otro, quédate y confía con lo que Yahweh te dice. Y acá está en juego, ¿saben qué? La madurez espiritual que tenga uno con el Padre. Porque muchos en el matrimonio se dejan guiar o se dejan llevar por lo que otros dicen. Entonces, cuando el Mesías dice lo que Yahweh unió, no lo separe el hombre, se está refiriendo a esto. Si vos sabés que Él te unió con alguien que es de Yahweh, que estaban caminando bien, que estaban en santidad, y hoy su matrimonio se fue al tacho, solo Yahweh puede separarlos. Solo Yahweh. Y esto es difícil, pero esto es así. Ahora, si vos sabés que el matrimonio que tuviste o que tenés, Yahweh no lo unió, sino que fue un fruto de la carne, del amor, un matrimonio natural, no lo unió Yahweh, el hombre lo puede separar, a través de un divorcio, a través de lo que sea. Ahora, vos no te casaste nunca, ahora vos no llegaste a formar una familia, bueno, por un lado, mejor. ¿Sabes por qué? Porque tenés la posibilidad de hacer bien las cosas. Si te casás, que sea un hombre y una mujer de Yahweh. Si no, va a ser un dolor de cabeza. Porque es así. Esa es la realidad. Más ahora en los tiempos que estamos viviendo. Yo a veces hablo con charlas matrimoniales o matrimonios mismos me cuentan situaciones o aún hablo con hombres y el enemigo tiene su mirada apuntando a los matrimonios. Y más los matrimonios que caminan con Yahweh. Son los más atacados. Porque ellos son el ejemplo que puede haber hoy en día para la sociedad. Un matrimonio en Dios, en Yahweh. Entonces, cuando el Mesías dice lo que Yahweh unió, no lo separe el hombre, se está refiriendo a esto. Que no todos los matrimonios los unió Yahweh, pero si te unió Yahweh, solo Yahweh lo puede separar. No cometas el error de estar casado y casarte con otra persona, porque eso va a traer maldición sobre tu vida y sobre tus hijos. Ahora, dice, los dos serán una sola carne, dice el Mesías. ¿De qué manera puede ser una sola carne? Intimidad sexual. Dice que aquel que se acerca, y esto está en 1 Corintios 6, 16, dice, aquel que se acerca o que se une a una ramera, ¿quién es una ramera? Una mujer que trabaja por dinero en lo sexual, da su cuerpo, tiene relaciones sexuales por dinero. Dice, aquel que se une a una ramera, se une en una sola carne. Entonces, tener intimidad sexual con una persona es unirse en la carne. Por eso, cuando el Mesías le dice a los fariseos, los dos serán una sola carne, eso fue desde el principio, está diciendo, el matrimonio no es cualquier cosa, y la intimidad sexual tampoco, no te puedes estar acostando con quien sea. ¿Por qué? Porque todo lo que es la otra persona te transmite a vos. Porque hay una unión en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Por eso, muchas iglesias, conozco y sé que es así, que quizás a vos te pasa también, que hay muchas iglesias que aprueban la fornicación en la iglesia. Es decir, aprueban un noviazgo, por ejemplo, están de novios, y aprueban la intimidad sexual porque dicen que es la única manera también de conocerse. Y el tener intimidad sexual antes del matrimonio es quemar una etapa antes de lo que Yahweh está determinando. Yahweh dijo, sepárese de hombre y mujer, únase a esa persona y ¿qué está diciendo? Y tenga la bendición mía. Ahí es lo más importante. ¿Qué es la bendición? El matrimonio. Tener la aprobación de él. Entonces ahí sí se consume el matrimonio en una intimidad sexual. ¿Por qué? Porque el fruto de ese matrimonio, el fruto de ese amor, luego son los hijos. Ahora, vamos a avanzar un poco más.
Vamos a ver acá. Vamos a ver acá un poquito Isaías 51. Isaías 51. El profeta Isaías dice, y Yahweh le dio carta de divorcio a Efraín. ¿Ven cómo Yahweh le da carta de divorcio a Efraín? Efraín era el reino del norte cuando se divide y el reino del sur era Judá. Yahweh le da carta de divorcio. Era una consecuencia que Israel había cometido en el monte Sinaí por el becerro de oro. Entonces, fíjense que Romanos capítulo 7, versículo 2, Pablo declara lo siguiente. La mujer casada, dice Pablo, la mujer casada está ligada por la Torá de Yahweh a su marido mientras vive. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque Deuteronomio 24 lo dice, que la mujer está ligada al hombre hasta que el hombre le pueda dar carta de divorcio. Ahora, cuando Pablo dice la mujer casada está ligada, la palabra ligada en realidad en el hebreo es ejad, es unidad, uno, están siendo uno, no ligada si bien puede decir uno de estar atada, pero no es la palabra correcta, estar unida al marido. Por eso la Torá afirma que la mujer está unida a su marido mientras él vive. ¿En qué sentido? Que si una mujer está casada con un hombre y ese hombre muere, la mujer queda viuda y la Torá de Yahweh, la ley de Yahweh, aprueba de que esa mujer, luego de un año, la mujer se puede volver a casar. O sea que las viudas, después de un año, dice Yahweh en su Torá, se puede volver a casar. No es que está condenada para siempre a quedarse sola. Entonces dice, si el marido muere, queda libre la mujer para volver a casarse con otro hombre. Entonces vemos que Pablo habla acerca de este tema. Ahora Jeremías 3:8. Mira lo que dice el profeta Jeremías. Y Efraín adulteró, y Yahweh le dio carta de divorcio, y su hermana Judá también adulteró, pero no se le fue dada carta de divorcio. ¿Por qué? Porque de ahí vendría el Mesías. Versículo 20. Como esposa infiel me has abandonado, Yahweh le dice a Efraín, como esposa infiel. Pero el esposo de Israel es el Mesías. ¿Entienden el contexto de la Escritura? Muchos dicen Jesús es Dios, porque dice que Yahweh, Dios, dice que Israel es como su esposa. Está dando un término. Porque ¿qué hace Yahweh? Toma el pueblo, lo quiere santificar para su hijo. Porque ese es el contexto de las Escrituras. Como esposa infiel me has abandonado, pecaste contra mí, casa de Israel, refiriéndose a Efraín. Entonces, cuando entendemos el contexto de la ketubá en el matrimonio bíblico entre Yahweh y el pueblo de Israel, entendemos cuál es el contexto verdadero del matrimonio. Ahora, ¿por qué viene el Mesías? El Mesías viene a dar su vida por el pecado de adulterio de Israel. De las dos